estilo palmeras. Arriba, bien alto, las palmas, palmas, palmas. Para todas las mujeres. ¡Fuerza! Abajo, manito de todos, arriba. Bien arriba. Tú y yo, todos, dando amor sincero, amor eterno. Pero duro, no perdura el hielo en el desierto. y donde está la palma, palmas. Soy abandonante sin razón y me lastima. Estamos muy contentos porque hay como un programa que te demuestra que todos los géneros tienen valor y que todos los géneros tienen edades y grupos y familias. Pensado para toda la familia. Para toda la familia. Y que no hay un solo problema de inseguridad de nada, cuando estamos atravesando problemas difíciles, pero qué sanador es el espectáculo cuando el espectáculo es de alta calidad artística, que cuando no importan banderías, cuando no importan las edades, cuando no importa el consumo, cuando no importa cómo estamos vestidos para ir a ver a nuestros artistas y cómo esos artistas se brindan enteros en esos espacios. Para nosotros somos un agradecidos a los santafesinos y a los artistas y al mismo. En el Salón Blanco, el salón donde se reúne el gobernador con todas las cosas, está todo dividido con loft para los artistas donde hay camas, sillones, en realidad es como una casa de gobierno tomada por el arte, bajan y suben las escaleras, qué sé yo, y dicen es como si tuviéramos una casa tipo palacio para nosotros solos. Así que eso también le quita solemnidad y le da a la situación de gobernar otro perfil, ¿no es cierto? ¿Y cómo ve el recibimiento de la gente con esta agenda cultural que también, decimos por lo que vemos, en este 2015 se viene bastante nutrida? Nutrida, se viene muy nutrida. Nosotros la vemos muy bien. A mí, yo no sé si pasa siempre, muy buena respuesta. En todos lados, cuando Kevin Johansen vio, porque llovió en el Molino, lo pasamos al Centro Cultural Provincial, 4 cuadras de cola ininterrumpida, a él me dijo, yo nunca vi esto en recitales míos. Kevin Johansen. Y había, en una hora, todos los medios santafesinos habían sacado en los noticieros que se pasaba a la calle Junín, al Centro Cultural Provincial, y ya estaba la gente 3 horas antes haciendo cola. Eso pasa en muy pocas ciudades, esa es la recepción absoluta. A la gente le gusta lo tradicional, a la gente le gusta lo propio y también le gusta lo innovador. Los Amados estuvo el Molino lleno de punta a punta y es un grupo innovador de la ciudad de Buenos Aires que canta boleros y a la vez con muchísimo humor y con... Se podía ver, por ejemplo, abuelos bailando con los nietos, era terrible. Abuelos con nietos, eso es lo que proponemos nosotros, en realidad que no haya espectáculos para niños o para familia, jóvenes. mucho grupo familiar. Mucha familia, que el eje... En este momento se necesita de la sociedad, ¿no? Se necesita muchísimo el vínculo, se necesita muchísimo que aunque haya sectores y músicas dedicadas a distintas edades y sectores, que nadie tenga miedo de mezclarse con los jóvenes, con los niños, que nadie le tenga al joven como un sospechoso, o que nadie vea a un abuelo como alguien que estorba, o que nadie vea a un niño, acá está lleno de niños, si ustedes panean van a ver que está lleno de chicos, nadie dejaría a un chico si no fuera un lugar agradable, si no fuera bien aceptado, y ese chico ya a los 9 años ya le gusta ir a Curiaqui, ya no hay una cultura de infancia cerrada en la infancia, abre la mente. Ya está abierta, abre la mente a los ritmos, al oído, a la capacidad de ver distintas formaciones, vestuario, maneras, luces, sonido. Hay muchas cosas que uno aprende en un recital que no son solo la música que le gusta. Es también aprender a convivir con otros, aprender a estar masivamente juntos sin dañarse. Verdad, tú me abandonas de como un niño. Verdad, por eso ya te digo así. Vamos a todas las manos, todos arriba, se mueve en Santa Fe. Y le cantamos fuerte.
¿Cómo? Con todo el cariño se lo